La llave inglesa se le resbaló de los dedos manchados de aceite a Danny Wright y rebotó en el suelo metálico. Maldijo en voz baja y se adentró en el compartimento del motor de la nave minera. 3 horas después de empezar con esta reparación, la maldita línea de refrigerante seguía goteando como una promesa rota. Fuera de la ventana, las estrellas pasaban junto al resto de Haven. La estación de reparación orbital que había sido su prisión y santuario durante los últimos 4 años. Nadie elegía trabajar tan lejos, en la periferia. Aquí era donde las carreras llegaban a su fin. Donde la gente huía de su pasado. Donde las cosas rotas de la galaxia llegaban cojeando en busca de una última oportunidad de sobrevivir. Danny encajó a la perfección. Estaba apretando el último conector cuando la alarma de proximidad sonó por el sistema de comunicaciones de la estación. Danny se incorporó bruscamente y se golpeó la cabeza contra una viga de soporte. El dolor se apoderó de sus ojos mientras se arrastraba fuera del compartimento del motor, frotándose el cráneo y dejándose una mancha de grasa en la frente. La sala de control era apenas más grande que un armario. Las pantallas parpadeaban con las lecturas de diagnóstico de una docena de naves atracadas, pero la atención de Danny se centró en la pantalla principal. Algo enorme se acercaba a la estación. Algo que dificultaba a los sensores clasificar lo que veían. «¿Qué demonios?», murmuró Danny, alternando entre diferentes frecuencias de escaneo. El objeto emitía señales de calor, pulsos electromagnéticos y fluctuaciones cuánticas que casi parecían un organismo biológico, pero nada biológico podría sobrevivir en el espacio abierto. Nada de ese tamaño, al menos. Abrió la pantalla y se quedó sin aliento. Un dragón flotaba en el vacío hacia su estación. No una nave con forma de dragón. Una criatura real de fácilmente 200 metros desde el hocico hasta la cola, con alas que parecían atrapar y plegar la luz estelar. Escamas cristalinas cubrían su cuerpo, brillando con patrones bioluminiscentes que pulsaban débilmente. Pero algo iba terriblemente mal. Enormes hendiduras le atravesaban el costado, filtrando chorros de material congelado que brillaban como diamantes bajo la intensa luz de las estrellas distantes. Danny había oído historias sobre los Draen, la antigua especie de naves espaciales que viajaban entre mundos usando habilidades que nadie entendía del todo. Siempre había pensado que eran mitos, cuentos que los espaciales contaban en los bares después de unas copas. Sin embargo, allí estaba uno, agonizante justo delante de su estación. La criatura se acercaba, moviéndose con evidente dolor. Intentaba atracar en uno de los grandes nacimientos normalmente reservados para los cargueros. Danny se apresuró a abrir las abrazaderas de acoplamiento, moviendo las manos sobre controles que rara vez usaba. El nacimiento no estaba diseñado para seres vivos. Estaba destinado a naves, a maquinaria, a cosas que no sangraban. El Draen se acomodó en el muelle con un crujido que Danny percibió a través del casco de la estación. Agarró su escáner médico de emergencia, aunque no tenía ni idea de si funcionaría con biología alienígena, y se dirigió a la bahía de acoplamiento. El corazón le latía con fuerza cuando la esclusa de aire se abrió. Era aún más enorme de cerca. Sus escamas, que habían parecido hermosas desde lejos, estaban agrietadas y dañadas. Las heridas a lo largo de su costado supuraban una extraña sustancia cristalina que se solidificaba en cuanto tocaba el aire frío. Una de sus alas colgaba en un ángulo extraño, rota y desgarrada. Sus ojos, enormes y dorados con pupilas verticales, seguían sus movimientos mientras se acercaba. Danny se detuvo a unos metros, consciente de repente de lo pequeño que era comparado con aquella antigua criatura. «Soy Danny», dijo, sintiéndose ridículo. «Esta es mi estación. Estás herido». La cabeza del dragón se movió ligeramente. Cuando habló, su voz resonó en la mente de Danny en lugar de en sus oídos. Era como oír a alguien hablar bajo el agua mientras recordaba una canción de la infancia. «Soy Silvara. Vine aquí a morir en paz. No interfieras, pequeña». Danny frunció el ceño. «Viniste a una estación de reparaciones a morir».
Eso es bastante estúpido, ¿no crees? Los ojos del dragón se abrieron ligeramente. Al parecer, nadie hablaba con las leyendas moribundas como si fueran idiotas. Vine porque mis órganos de navegación están fallando. Ya no puedo sentir las corrientes entre las estrellas. Esta era la estructura estable más cercana. Descansaré aquí hasta que mi cuerpo se convierta en polvo cósmico. Sí, eso no va a pasar, dijo Dani. Se acercó, sosteniendo su escáner. Arreglo cosas. Eso es lo que hago. Naves, motores, sistemas de soporte vital. Eres básicamente una nave biológica, ¿verdad? Así que déjame ver que está roto. No puedes reparar lo que la naturaleza se ha llevado, dijo Silvara. Pero su voz tenía un dejo de curiosidad en lugar de ira. Dani se arrodilló junto a una de las heridas. La sangre cristalina lo fascinó. No se parecía a ningún material biológico que hubiera visto, pero le recordó a ciertos sistemas de refrigeración, a materiales que cambian de estado según la temperatura y la presión. Quizás no, pero puedo intentarlo. ¿Qué tienes que perder? Dijiste que te estabas muriendo de todos modos. Silvara guardó silencio un largo rato. Dani podía sentirla estudiándolo, sopesando sus palabras. Finalmente, volvió a hablar. ¿Por qué me ayudarías? Los de mi especie no somos nada para los humanos. No comerciamos. No compartimos tecnología. Simplemente existimos y volamos entre sus mundos. Porque estás herido y apareciste en mi puerta, dijo Dani simplemente. Levantó la vista hacia sus enormes ojos dorados. Porque sé lo que es sentirse roto y solo. Porque hace 4 años, perdí a todo mi equipo de minería cuando falló nuestro equipo. Y no pude arreglarlo lo suficientemente rápido para salvarlos. Porque he estado escondido aquí desde entonces. Arreglando cosas que no pueden gritarme ni morir. Y porque tal vez, solo tal vez, estoy cansado de dejar que las cosas mueran cuando podría hacer algo al respecto. La verdad de sus palabras flotaba en el aire frío del muelle de atraque. Dani no había querido decir todo eso. Había guardado esos sentimientos bajo llave durante años. Enterrados bajo el trabajo, la soledad y la cómoda mentira de que prefería estar solo. Silva bajó su enorme cabeza más cerca de Dani. Podía sentir el calor que irradiaba de sus escamas. Podía ver su reflejo en sus ojos dorados. Eres una criatura extraña, Dani, ¿verdad? Muy bien. Examina lo que quieras, pero recuerda que he vivido 800 años y he volado a través de nebulosas que dieron origen a estrellas. He visto civilizaciones surgir y caer. No temo a la muerte. Bien, dijo Dani, moviendo su escáner sobre sus escamas dañadas. Porque estoy lo suficientemente asustado por los dos. No tenía ni idea de si podría salvarla. Apenas entendía lo que estaba viendo. Pero a medida que su escáner recopilaba datos y su mente comenzaba a procesar el problema, Dani sintió algo que no había sentido en años. Propósito. Tal vez incluso esperanza. Afuera, las estrellas continuaban su danza eterna. Dentro de la bahía de Atraque, un mecánico y un dragón comenzaron una improbable alianza que sacudiría esas mismas estrellas hasta sus cimientos. Ninguno de los dos lo sabía aún. 3 días de escaneo le habían enseñado a Dani 2 cosas. Primero, la biología Draen era imposiblemente compleja. Segundo, estaba muy metido en un lío. Estaba sentado con las piernas cruzadas en el suelo de la bahía de Atraque, rodeado de pantallas holográficas que mostraban escaneos internos del cuerpo de Silvara. Las imágenes giraban lentamente, resaltando estructuras que no tenían sentido según los conocimientos de biología que había adquirido. Sus órganos no eran solo tejido orgánico. Eran en parte cristal, en parte mineral, en parte algo que sus escáneres ni siquiera podían clasificar correctamente. Tu sistema de navegación está completamente destrozado, dijo Dani, señalando un grupo de estructuras dañadas cerca del cerebro de Silver. Se supone que estos órganos detectan campos gravitacionales y fluctuaciones cuánticas, ¿verdad? Permiten trazar rutas a través del espacio ultrarrápido.
Correcto. La voz de Silvara resonó en su mente. Había mantenido una paciencia notable durante sus exámenes, aunque Dani sospechaba que aún esperaba que se rindiera. Se desarrollaron durante millones de años de evolución. Mi especie aprendió a sentir las corrientes del espacio mismo, a navegarlas entre estrellas. Pero la mía ha sido dañada por el espacio corrompido. ¿Espacio corrompido? Dani levantó la vista de sus pantallas. El Becer y el Dominio controlan territorio donde han convertido en armas las anomalías espaciales. Silvara explicó. Sus ojos dorados se atenuaron ligeramente por el dolor o el recuerdo. Llevaba información sobre sus actividades. Volé demasiado cerca de uno de sus sitios de prueba. Las distorsiones antinaturales del espacio quemaron mis órganos de navegación como el ácido quema la carne. Dani mostró un escaneo detallado del tejido dañado. Los órganos parecían como si alguien hubiera usado un soplete para sofocar delicadas formaciones cristalinas. Grietas se extendían como telarañas a través de estructuras que deberían haber sido lisas e intactas. Algunas secciones se habían desmoronado por completo, dejando huecos por los que se filtraba el extraño fluido cristalino que le servía de sangre. Esto es malo, admitió Dani. Es decir, realmente malo. Tu especie no practica cirugía, ¿verdad? Nosotros no podemos. Silvara dijo, nuestros cuerpos crecen como tejido vivo y como formaciones minerales. Cortarnos es como cortar una piedra viva. Nos curamos lentamente, si es que lo hacemos. La mayoría de las heridas tan graves son mortales. Dani se puso de pie y paseó alrededor de las pantallas holográficas. Su mente repasaba las posibilidades, descartándolas una a una. La medicina tradicional no funcionaría. La cirugía la mataría. Los órganos no podían reemplazarse porque eran únicos para cada dragón. Todas las soluciones que se le ocurrían chocaban con el mismo obstáculo. ¿Y si no los reemplazamos? Dijo Dani de repente. No entiendo. ¿Y si construimos algo que funcione con lo que queda? Las palabras de DY se aceleraron a medida que la idea tomaba forma. Mira, cuando falla el ordenador de navegación de una nave, a veces no se puede reemplazar. Es demasiado caro, el modelo es incorrecto, lo que sea. Así que construyes una solución alternativa. Creas un sistema secundario que interactúa con el que está averiado. Compensa la falta. Se encarga de las funciones que el sistema original ya no puede realizar. Silver levanta ligeramente la cabeza. Propones construir una máquina que se conecte a mis órganos. No solo se conecte. Se integre, dijo Dani, con la voz llena de emoción. El tejido que te queda aún funciona, pero no lo suficiente como para navegar por sí solo. Pero ¿y si creáramos sensores mecánicos que pudieran leer corrientes gravitacionales y fluctuaciones cuánticas, y luego alimentaran esos datos directamente a tu sistema nervioso? Tu cerebro los procesaría como siempre, pero las partes mecánicas harían el trabajo pesado de detección. Esto nunca se ha hecho, dijo Silvara lentamente. Los institutos médicos de una docena de especies han estudiado la biología Draen. Nadie ha logrado crear sistemas híbridos a un nivel tan fundamental. Sí, bueno, probablemente pensaban como médicos, dijo Dani. Sonrió con esa expresión imprudente que solía volver loca a su tripulación. Pienso como un mecánico. Pasó los 2 días siguientes fabricando componentes. El resto de Haven tenía un taller mecánico decente, necesario para crear piezas de reparación personalizadas para las raras naves que pasaban a duras penas. Dani usó todas las herramientas que tenía para construir sensores delicados que podían detectar las fuerzas sutiles que los órganos de Silver normalmente percibían. La parte complicada era la interfaz. Necesitaba conectar dispositivos mecánicos a tejido nervioso vivo sin destruirlo ni provocar rechazo. Dani adaptó la tecnología de interfaz neuronal humana, la que se usa para controlar equipos de minería mediante el pensamiento directo. Había instalado docenas de ellas en su viejo equipo de crucero. El recuerdo le hizo temblar la mano. Se detuvo,
Cerró los ojos y se obligó a respirar. Eso era el pasado. Esto era ahora. No podía salvar a su tripulación, pero tal vez sí pudiera salvar a Silvara. Dani. Su voz resonó suavemente en su mente. Cargas con un gran dolor. Sí, dijo en voz baja. Supongo que sí. El accidente del que mencionaste a tu tripulación. Dime qué pasó. Dani no quería hablar de ello. Él nunca hablaba de ello. Pero algo en la paciente presencia de Silvara, su calma ancestral, hizo que las palabras le salieran a borbotones. Le contó sobre la operación minera, sobre la falla del equipo que se había perdido, sobre ver morir a sus amigos mientras intentaba desesperadamente reparar sistemas que ya estaban demasiado dañados, sobre la culpa que lo había llevado a esta estación remota donde no tendría que ver morir a nadie más. Te culpas por algo que no pudiste evitar. Sila dijo, yo era el mecánico. Era mi trabajo evitarlo. Y soy un dragón. Volar está en mi naturaleza. Sin embargo, aquí estoy, incapaz de orientarme. Mi cuerpo está fallando. Silvara dijo, ¿debería culparme por no ser más fuerte? ¿Por no percibir la corrupción espacial antes? Durante 800 años he cargado con el recuerdo de amigos que vivieron vidas tan breves comparadas con la mía. Cada conexión que forjé, sabía que sobreviviría. Es ese dolor menor que el tuyo simplemente porque lo esperaba. Dani la miró, viendo el peso de siglos en esos ojos dorados. ¿Cómo lo afrontas? Decidiendo continuar, dijo Silvara simplemente, aceptando que la pérdida es parte de la existencia, pero también lo es la creación, la conexión y la esperanza. Estás intentando salvarme la vida, Dani Wright. Esa no es la acción de alguien que se ha rendido. Dani se secó los ojos con fuerza. Sí, bueno. Veamos si mi loca idea funciona de verdad antes de ponernos demasiado filosóficos. Volvió al trabajo con renovada concentración. Los componentes estaban listos. Ahora venía la parte aterradora. Necesitaba conectar quirúrgicamente los sensores mecánicos a los órganos dañados de Silvara, conectando interfaces neuronales a través del tejido cristalino sin causar más daño. Esto va a doler, advirtió Dani. He vivido 800 años, dijo Svara. Puedo soportar el dolor. Dani recogió sus herramientas. Sus manos estaban firmes ahora, su propósito claro. Bien, entonces enseñemos a tu cuerpo a trabajar con maquinaria. Mientras hacía la primera incisión cuidadosa, Dani se preguntó si así era como surgían todas las grandes innovaciones. No por ingenio o planificación, sino por gente desesperada que se negaba a aceptar que algo era imposible. Dispuesta a intentarlo de todos modos porque la alternativa era inaceptable. Si esto funcionaba, habría creado algo completamente nuevo. Si fallaba, al menos lo habría intentado. De cualquier manera, había terminado de esconderse de la galaxia. La nave de guerra Besserín apareció en los sensores de Dange como un depredador que emerge de las sombras. Estaba realizando los diagnósticos finales de los nuevos sistemas híbridos de Silvara cuando sonó la alarma. Un vistazo a la configuración de la nave le dijo todo lo que necesitaba saber. Armado militarmente y dirigiéndose directamente al descanso de Haven. Silvara, dijo Dani en voz baja. Tenemos compañía. Los ojos del dragón se abrieron. Había estado descansando mientras su cuerpo, ajustado a los componentes mecánicos ahora integrados con su sistema nervioso. Besserant, me han encontrado. Sí. Dani abrió el canal de comunicación. Un rostro apareció en su pantalla. Rasgos reptilianos cubiertos de escamas oscuras. Fríos ojos amarillos estudiándolo con desdén casual. Este es Avens Rest. Estás en espacio neutral. Di a qué te dedicas. Soy el comandante Ben del Becer y el Dominio, dijo la figura. Su voz era aguda, entrecortada. Estamos rastreando a un Draken herido que robó información clasificada de nuestro territorio. Entreguen a la bestia inmediatamente. Primero, no es una bestia. Su nombre es Silvara, dijo Dani. Segundo, no robó nada.
Es una mensajera. Es literalmente lo que hacen los Draen. Tercero, incluso si tuviera tus preciados datos, está bajo atención médica. Así que, no. Los ojos de Friend se entrecerraron. Eres un humano en una estación de reparación desarmada. Podemos tomar lo que queramos. Te ofrezco la oportunidad de sobrevivir a este encuentro. Tienes una hora para cumplir. La pantalla se oscureció. Danny lo miró fijamente un momento y luego se echó a reír. No era un sonido alegre. Danny. La voz de Silvara denotaba preocupación. Estoy a punto de hacer algo realmente estúpido, dijo Danny. Ya se estaba moviendo, activando los sistemas de comunicación de la estación, protocolos que esperaba no usar nunca. Deberías decirme que te entregue. Sería lo más inteligente. ¿Es eso lo que quieres hacer? Ni hablar. Danny dijo que no eres carga. No eres algo que puedan llevarse sin más. Y estoy harta de que los matones crean que pueden hacer lo que quieran porque tienen armas más potentes. Activó las transmisiones de emergencia de la estación, inundando cada frecuencia con advertencias sobre la fusión de un reactor, fugas de radiación y fallos catastróficos que eran puras mentiras. Luego abrió una transmisión de banda ancha a todas las naves en un radio de 3 años luz. Esta es la estación de reparación de descanso de Haven. El Beseren de Mingen amenaza con atacar una instalación civil para capturar a un dragón herido que está bajo atención médica. Planean asesinar a un paciente moribundo y probablemente matar. Yo también. Si a alguien le importa, ahora sería un buen momento para aparecer. Silvara levantó la cabeza. Danny, no puedes luchar contra ellos. Soy vieja. He vivido una vida plena. No te sacrifiques por mí. No pienso sacrificarme, dijo Danny, aunque le temblaban las manos mientras activaba los pocos sistemas defensivos de la estación. Estaban destinados a desviar escombros, no armas militares. Planeo ser un fastidio hasta que llegue la ayuda. O hasta que nos hagan estallar. Podría ser cualquier cosa, la verdad. ¿Por qué? Preguntó Silvara. La pregunta resonó en su mente con auténtica confusión. ¿Por qué arriesgarías todo por una criatura que conociste hace apenas unos días? Danny detuvo su frenético trabajo y la miró. De verdad la miró porque importas. Porque cada persona, cada ser que piensa, siente y sueña, importa. Mi especie lo descubrió por las malas, a través de muchas guerras estúpidas y errores. No siempre somos buenos recordándolo, pero cuando lo hacemos, podemos ser bastante tercos. Volvió a sus controles. Además, te hablé de mi tripulación, de cómo no pude salvarlos. Bueno, no puedo hacer nada con el pasado, pero puedo hacer algo ahora mismo. Aunque sea una tontería, aunque no funcione, al menos sabré que lo intenté. La hora transcurrió con una lentitud agonizante. Danny observaba sus sensores, esperando contra toda esperanza que alguien respondiera a su mensaje. La nave beserana mantenía su posición. Las armas estaban encendidas, pero aún no disparaban. Ren probablemente disfrutaba de la espera, dejando que el miedo creciera. Entonces, 17 minutos antes de la fecha límite, empezaron a aparecer nuevos contactos en los sensores. Primero una nave, luego 3, luego una docena. No eran naves militares. Eran cargueros, naves mineras, comerciantes independientes, naves pequeñas apenas armadas. Pero llegaron y se posicionaron alrededor del resto del refugio en una formación suelta que decía claramente, tendrán que pasar por nosotros. El panel de comunicaciones de DY se iluminó con mensajes entrantes. Capitanes para los que había reparado naves a lo largo de los años. Pilotos que le debían favores. Algunos simplemente escucharon su transmisión y decidieron que atacar a un dragón herido era una línea que no dejarían que nadie cruzara. Llegaron más naves. Algunos vinieron porque veneraban al dragón. Otros vinieron porque odiaban la agresiva expansión de Beser y el dominio. Algunos probablemente vinieron solo porque estaban aburridos. Y esto sonaba más interesante que transportar carga.
El comandante Ben apareció de nuevo en la pantalla. Su expresión había cambiado del desdén confiado a la ira apenas contenida. ¿Te atreves a amenazar al dominio con esta gentuza? No estoy amenazando a nadie, dijo Dani. Ahora sonreía, amplia e imprudentemente. Estos son solo ciudadanos preocupados de la galaxia que ejercen su derecho a estar en espacio neutral. Puedes intentar atravesarlos para llegar hasta nosotros, pero debo mencionar que la mayoría de esas naves tienen equipos de grabación, y apuesto a que a mucha gente le interesaría ver al dominio becerano asesinar a un dragón herido y a un montón de naves civiles. Las escamas de un amigo parecen oscurecerse de rabia. El dominio tiene buena memoria. Humano. Sí, bueno, la humanidad también. Un mal genio y la mala costumbre de librar batallas que no podemos ganar, dijo Dani. Así que supongo que estamos a mano. Ahora, aléjate de mí puesto antes de que haga otra estupidez. La nave becerana mantuvo su posición otros 10 minutos. Dani casi podía sentir a Ben sopesando sus opciones, calculando si las consecuencias políticas valían la pena por un dragón moribundo. Finalmente, los motores de la nave de guerra se encendieron y comenzó a retirarse. El panel de comunicaciones estalló con vítores y mensajes de las naves reunidas. Dani se desplomó en su silla, temblando de adrenalina y alivio. Lo había logrado. De verdad lo había logrado. La presencia de Silvara llenó su mente, cálida con una emoción que no podía definir. Nadie ha luchado por mí de esa manera. En 800 años, nadie se ha interpuesto entre la muerte y yo simplemente porque creyera que yo importaba. Bueno, dijo Dani, con la voz ronca por la emoción. Sí que importas, y se me da bastante bien ser terco en lo que importa. Creo que Silvara dijo lentamente que me gustaría continuar. Vivir. Tu sistema híbrido me ha dado una oportunidad de vida que creía perdida. No quiero desperdiciar ese regalo. Dani sonrió. Bien, porque tengo muchas más calibraciones que ejecutar en esos sistemas, y sería un verdadero inconveniente que murieras antes de que terminara. La risa de Silvara resonó en su mente como campanas de cristal. Afuera, las naves que habían acudido en su defensa comenzaron a partir, regresando a sus propios viajes. Pero su presencia había cambiado algo fundamental. Un humano y un dragón se habían unido contra un poder galáctico en uno. No por fuerza ni armas, sino por la simple negativa a dejar que la crueldad pasara desapercibida. Fue una pequeña victoria en una vasta galaxia. Pero las pequeñas victorias, Dani había aprendido, eran la forma de construir algo más grande. Regresó a sus calibraciones, con Silvara descansando pacíficamente cerca. Ninguno de los dos sabía que su postura había sido grabada y transmitida a docenas de sistemas. Ninguno sabía que su historia ya se estaba extendiendo, cambiando mentes y corazones a través de las estrellas. Solo sabían que habían encontrado algo raro en la fría inmensidad. De espacio, conexión, propósito y la obstinada creencia de que valía la pena luchar por una vida. El cuerpo de Silvara vibraba con una energía que le resultaba familiar y extraña a la vez. Los componentes mecánicos que Dani había instalado funcionaban con los órganos que le quedaban, creando una sinfonía de señales biológicas y artificiales que le permitían sentir las corrientes gravitacionales una vez más. No era perfecto. La resolución era menor, las sensaciones menos precisas que antes, pero podía navegar de nuevo. Podía volar. Dani observó sus pantallas con satisfacción mientras se completaba la calibración final. Bien, todos los sistemas están en verde. ¿Cómo se siente? Como aprender a ver de nuevo después de quedarse ciego, dijo Silvara. Flexionó las alas con cuidado, probando las reparaciones que Dani había hecho en su membrana rota. Diferente a antes, pero funcional. Has logrado algo extraordinario, Dani, ¿verdad? Sí, bueno, no lo cuentes demasiado. No necesito que todos los alienígenas heridos de la galaxia se presenten en mi puerta. Pero Dani sonreía. Por primera vez en años, se sentía como un mecánico de nuevo en lugar de un simple ermitaño con herramientas.
Una alerta de mensaje prioritario lo interrumpió. Su momento. Danny frunció el ceño y abrió la comunicación. El rostro que apareció pertenecía a una mujer mayor de cabello canoso y ojos cansados. Llevaba el parche de un carguero independiente. ¿Eres el mecánico de Avens Rest?, preguntó sin preámbulos. Soy yo, Danny Wright. ¿Necesitas reparaciones? No, necesito darte algo, dijo. Formé parte de la flota que acudió cuando llamaste. Tengo una deuda con los Draen desde hace años. Cuando supe lo que intentaban hacer los Veseranos, investigué un poco sobre sus operaciones. Hizo una pausa. Tienes que ver lo que encontré. Enviando datos cifrados ahora. El archivo se transfirió rápidamente. Danny lo abrió y sintió que se le helaba la sangre. Informes detallados, grabaciones de vigilancia, comunicaciones internas. Becer y el dominio no solo intentaban capturar a Silvara. Estaban cazando Draen sistemáticamente. 17 habían desaparecido en la última década. Todo cerca de Becer en el espacio, y la razón era peor de lo que Danny hubiera imaginado. Silva, dijo en voz baja. Tienes que ver esto. Bajó la cabeza para ver su pantalla. A medida que la información se desarrollaba, Danny sintió que su presencia en su mente se volvía aguda y fría. Los Veserinos estaban extrayendo órganos de navegación de los Draken capturados. Estaban construyendo motores biológicos FTL, introduciendo tejido Draen vivo en sus naves de guerra. Las armas espaciales que desarrollaron no eran solo armas. Eran dispositivos de tortura que utilizaban la biología consciente de los dragones como componentes vivos. Mantienen viva a mi raza. La voz de Silvara era gélida. Atrapados en máquinas, incapaces de morir, incapaces de volar, utilizados como herramientas de guerra. DY apretó los puños. Pensó en el sistema híbrido que había creado para salvar la vida de Silvara. El mismo principio básico que combinaba componentes mecánicos y biológicos. Pero donde él había trabajado para preservar la vida y la dignidad, los Veseranos habían pervertido el concepto en algo monstruoso. Tenemos que detener esto, dijo Danny. ¿Cómo? La ira de Silver llenó la bahía de Atraque como una fuerza física. Soy un dragón. Tú eres un humano. El dominio es una potencia galáctica con flotas y armas incontables. Los expusimos, dijo Danny. Ya estaba pensando, su mente explorando posibilidades a toda velocidad. Esa capitana del carguero. Encontró esta información, lo que significa que existe en algún lugar al que se puede acceder. Si podemos obtener pruebas reales e innegables de lo que están haciendo y lo difundirían por toda la galaxia. La reacción política sería enorme. Los Draen son venerados, dijo Silvara lentamente, comprendiendo a Danning. No poderosos, pero respetados. Si la galaxia se entera de lo que el dominio nos está haciendo, embargos comerciales, amenazas militares, protestas, el dominio perdería aliados, socios comerciales, legitimidad, continuó Danny. Son poderosos, pero no invencibles. Necesitan otros sistemas con los que comerciar para mantener su economía. Si todos se vuelven contra ellos a la vez, necesitaríamos pruebas irrefutables, dijo Silvara. Instalaciones internas. Draken vivos que puedan testificar sobre el trato que reciben. Documentación de los propios sistemas del dominio, lo que significa que tendríamos que entrar en una de sus instalaciones. Danny dijo, entrad, documentadlo todo y salid con vida. Se miraron fijamente durante un largo rato. La enormidad de lo que estaban considerando los invadió como un peso. Irrumpir en una instalación militar perteneciente a una de las principales potencias de la galaxia. Documentar crímenes de guerra. Escapar con evidencia que sacudiría la política interestelar hasta sus cimientos. Esto es una locura, dijo Danny finalmente. Totalmente, asintió Silvara. Probablemente moriríamos. Casi seguro. Pero si no lo intentamos, tu gente seguirá siendo torturada y asesinada. Sí,
Danny se levantó y empezó a caminar de un lado a otro. Necesitaríamos ayuda. Un equipo. Alguien que conozca la distribución de las instalaciones beceranas. Una forma de entrar sin ser detectados. Un periodista o alguien que pueda transmitir las pruebas a todos los rincones de la galaxia simultáneamente. Y una nave rapidísima para la huida. Conozco a otros Draen, dijo Silver. Puedo contactarlos y compartir lo que hemos descubierto. Algunos podrían estar dispuestos a ayudar o conocer a quienes lo harían. Durante los 3 días siguientes, elaboraron un plan. Silvara contactó a través de redes que Danny desconocía, contactando con otros dragones dispersos por las estrellas. La mayoría se aterrorizó al enterarse de lo que estaba sucediendo. Algunos querían huir a las profundidades del espacio, pero algunos, sobre todo los más jóvenes, estaban lo suficientemente furiosos como para querer actuar. Uno de esos contactos los condujo a un desertor becerino llamado Kelly, un exingeniero militar que había huido del dominio tras negarse a trabajar en el programa de armas biológicas. Conocía la distribución de las instalaciones y la seguridad. Protocolos, códigos de acceso. Otro contacto, una periodista humana llamada Rita, que llevaba años investigando las actividades del dominio, aprovechó la oportunidad de revelar la historia. Tenía credenciales, equipo de grabación y, lo más importante, acceso a redes de transmisión que podían difundir información más rápido de lo que el dominio podía suprimirla. Un capitán llamado Rook, que pilotaba una nave de exploración modificada lo suficientemente rápida como para superar a la mayoría de las naves de patrulla, accedió a proporcionar transporte. Había perdido a su familia por Becer y la expansión, y quería venganza. Danny miró al grupo reunido en su pantalla de comunicaciones. Un desertor, un periodista, un piloto, un dragón y un mecánico. Era un equipo ridículo para una misión imposible. Bien, dijo Danny, hablemos de cómo vamos a entrar en una instalación de armas biológicas de Beskharin y exponer una atrocidad galáctica sin que nos maten. Kelly sacó los planos de la instalación objetivo. Esto va a ser extremadamente peligroso. Sí, dijo Danny. Pero alguien tiene que hacerlo. Bien podríamos ser nosotros. La presencia de Silvara en su mente era cálida y determinada. He volado entre estrellas durante 800 años. Pensé que mi último vuelo sería a un lugar tranquilo para morir. En cambio, me encuentro planeando un rescate imposible con un mecánico que se niega a aceptar lo imposible. Creo que prefiero este final. Danny sonrió. ¿Quién habló de finales? Apenas estamos empezando. La nave de Rook se deslizó por el perímetro exterior de las instalaciones beceranas como un cuchillo cortando seda. La nave era pequeña, pintada con capas de sigilo que dispersaban los barridos de los sensores en un ruido sin sentido. Danny se agazapó en la estrecha bodega de carga con Rita y Kellys, revisando el equipo una última vez mientras el corazón le martilleaba con fuerza. 2 minutos para el punto de desembarque. La voz de Rook crepitó a través de sus unidades de comunicación. Después de eso, estarás solo. Mantendré la posición en el campo de asteroides. Tienes 4 horas antes del cambio de turno de patrulla. Si pierdes esa oportunidad, no podré rescatarte. Entendido, dijo Danny. Miró a Rita, que ajustaba su equipo de grabación con pulso firme. Había hecho trabajos peligrosos antes. Se había infiltrado en corporaciones corruptas y organizaciones criminales, pero esto era diferente. Esto era militar. Esto era guerra. Kelly miró fijamente los planos de las instalaciones en su panel de datos. Las escamas beskaranas estaban pálidas por el estrés. Una vez dentro, síganme al pie de la letra. Un giro equivocado y nos encontraremos con defensas automatizadas o patrullas de guardia. La presencia de Silvara tocó la mente de Danny desde donde esperaba en órbita. Sus sistemas híbridos creaban distorsiones en los sensores que parecerían fallas en el equipo, enmascarando su aproximación. Sabré si están en peligro. Tengan cuidado. Danny. Right. Siempre lo tengo. Danny mintió.
La nave atracó en un puerto de mantenimiento usando los códigos robados de Kellys. La esclusa de aire se abrió y entraron rápidamente en las instalaciones. Danny esperaba algo clínico, estéril. En cambio, los pasillos eran industriales, todo tuberías expuestas e iluminación intensa. El aire olía mal, como a ozono y algo orgánico que se había quemado. Kelly los guió a través de una serie de túneles de servicio. Pasaron por sistemas automatizados y áreas de almacenamiento. Danny seguía esperando las alarmas de los guardias por si algo salía mal. Pero Kelly conocía las instalaciones al dedillo. Llegaron a un cruce donde el exingeniero se detuvo y señaló una puerta sellada. Más allá de esa puerta está el laboratorio principal. Ahí es donde mantienen al dragón cautivo. Kelly susurró: puedo hacernos entrar, pero habrá personal, científicos, guardias. Tendremos que movernos rápido. Rita activó su equipo de grabación. Una vez dentro, lo documentó todo. Cada detalle, cada rostro, cada prueba. No importa lo que veamos, no podemos detenernos a ayudar a nadie hasta que tengamos suficientes pruebas para enterrar a esta gente. Danny odiaba tener razón. No podían arriesgar la misión por ser atrapados demasiado pronto. Pero la idea de ver sufrimiento y pasar de largo lo enfermaba. Kelly usó sus códigos. La puerta se abrió con un siseo y entraron. La primera impresión de Danny fue sonora, baja, como un gemido, como el viento a través de estructuras rotas, solo que estaba viva y llena de dolor. Entonces vio la fuente y su sangre se congeló. El laboratorio era enorme, lleno de unidades de contención cilíndricas. Dentro de cada una flotaba un Draen, o lo que quedaba de uno. Sus cuerpos habían sido alterados quirúrgicamente, con los órganos expuestos y conectados a máquinas. Tubos recorrían su carne cristalina, drenando su material biológico mientras los mantenían vivos. Tenían los ojos abiertos, conscientes, atrapados en una pesadilla de la que no podían escapar. Rita ya estaba grabando, con el rostro pálido, pero decidido. Capturó cada ángulo, cada detalle horroroso. Kelly se dirigió a una terminal de computadora y comenzó a descargar archivos, extrayendo toda la documentación a la que pudo acceder. Danny caminó entre las unidades de contención, obligándose a mirar a cada dragón. 17 de ellos. 17 seres ancestrales reducidos a componentes vivos de un programa de armas. Uno de ellos, más pequeño que los demás, volvió la vista hacia él. Incluso a través del dolor, Danny sintió reconocimiento. Esta criatura sabía lo que intentaban hacer. Lo siento, susurró Danny. Lo siento mucho. Vamos a detener esto. Te lo prometo. Danny, tenemos que irnos, dijo Rita. Había conseguido lo que necesitaban. Kelly tenía los archivos. Ahora necesitaban salir antes de que alguien notara la brecha. Fue entonces cuando saltó la alarma. Luces rojas destellaron por todo el laboratorio. Los sistemas de seguridad automatizados empezaron a sellar las puertas. En algún lugar de las instalaciones, los guardias respondían a la intrusión. Alguien detectó la descarga, dijo Kelly, con el pánico invadiendo su voz. Saben que estamos aquí. La mente de DY daba vueltas. Habían conseguido la evidencia, pero no importaría si morían antes de transmitirla. La salida más cercana estaba por donde habían venido, pero los guardias estarían inundando esos pasillos. Estaban atrapados. Entonces miró las unidades de contención y a los Draen que sufrían dentro. Se le ocurrió una idea descabellada. Rita, envía todo lo que has grabado a Silvara ahora mismo, dijo Danny. Transmisión en ráfaga cifrada. Hazlo. Eso determinará nuestra ubicación exacta, protestó Rita. Solo hazlo. Danny se dirigió al panel de control más cercano. Kelly, comprendiendo lo que pretendía, se unió a él. Juntos, comenzaron a anular los protocolos de seguridad de las unidades de contención. Si los liberamos, morirán, advirtió Kelly.
Están demasiado dañados para sobrevivir fuera de los sistemas de soporte vital. Tal vez, dijo Dani. O tal vez sean lo suficientemente fuertes como para sobrevivir lo suficiente como para destrozar este lugar. De cualquier manera, merecen morir libres en lugar de ser utilizados así. La primera unidad de contención se abrió. Los Draen del interior se derramaron. Sangre cristalina se acumuló en el suelo. Por un momento, Dani pensó que se había equivocado, que simplemente los había matado más rápido. Entonces los ojos de la criatura se enfocaron. Vio su prisión, vio las instalaciones de su captor y rugió con un sonido que hizo temblar las paredes. Una a una, las unidades de contención se abrieron. Los Draen, destrozados y moribundos, encontraron fuerza y rabia. Destrozaron equipo, destrozaron maquinaria, atacaron a los guardias que irrumpieron en el laboratorio. Era caos y destrucción, y la furiosa agonía de seres que se negaban a irse en silencio. Rita agarró a Dani del brazo. Hay una bodega de carga por aquí. Si podemos llegar, Rook podría sacarnos. Corrieron por pasillos llenos de alarmas y humo. Tras ellos, el sonido de la destrucción se hizo más fuerte. El dragón liberado estaba destrozando las instalaciones, y Dani no se sentía culpable. Este lugar merecía arder. Irrumpieron en la bodega de carga justo cuando la nave de Rook entraba por las puertas exteriores. El piloto les gritaba que se dieran prisa. Unos guardias aparecieron al fondo de la bodega, con las armas en alto. Dani no recordaba haber subido a la nave. Recordaba el techo de la puerta tras ellos. Recordaba la nave de Rook alejándose de las instalaciones a velocidades peligrosas. Recordaba haberse agarrado a una viga de soporte mientras la aceleración lo aplastaba contra el suelo. Entonces estuvieron a salvo, corriendo hacia las coordenadas donde esperaba Silvara. Rita ya estaba transmitiendo la evidencia en todas las frecuencias a las que podía acceder. Los archivos se propagaban por la red galáctica a una velocidad que el dominio no podía detener. Dani se dirigió a una ventana y miró hacia atrás. La instalación estaba ventilando la atmósfera de una docena de brechas. Liberaron todo el daño que pudieron antes de que sus cuerpos se agotaran. Fue una pequeña victoria, un pequeño acto de desafío, pero sacudiría la galaxia hasta sus cimientos. La galaxia estalló. A pocas horas de la transmisión de Rita, la evidencia se extendió a todos los rincones del espacio civilizado. Imágenes de los Draen torturados. Documentos internos de Beseran que probaban el programa de armas. Testimonio de Kellys sobre lo que había presenciado. La respuesta fue inmediata y furiosa. Las naves comerciales se negaron a atracar en los puertos de Beseran. Los canales diplomáticos se inundaron de protestas. Los sistemas que habían mantenido relaciones neutrales con el dominio impusieron repentinamente sanciones. 3 mundos miembros dentro del territorio declararon su independencia. Los líderes del dominio se apresuraron a contener el daño, pero la verdad ya se había revelado y se extendía más rápido de lo que podían suprimirla. Dani apenas se dio cuenta. Estaba demasiado ocupado intentando mantener con vida a Silvara. La fuga de las instalaciones le había costado caro. Usar sus sistemas híbridos para crear distorsiones en los sensores durante horas había llevado al límite la delicada integración entre los componentes mecánicos y biológicos. Algo se había roto, había provocado un cortocircuito, se había dañado sin posibilidad de reparación. Se desplomó en cuanto llegaron al resto del refugio. Su cuerpo se apagó para conservar energía. «Quédate conmigo», suplicó Dani, mientras sus manos trabajaban frenéticamente sobre la maquinaria expuesta en su costado. Las conexiones se habían fundido, el tejido orgánico se había desgarrado. Era peor que cuando la encontró. «Vamos, Silvara. No hemos llegado hasta aquí para que te rindas ahora». Rook y Rita ayudaron lo mejor que pudieron, siguiendo las instrucciones de Dani de sostener las herramientas y monitorear las lecturas. Pero Dani sabía la verdad. No podía arreglar esto. No con los recursos que tenía. No lo suficientemente rápido para salvarla.
Su unidad de comunicación se iluminó con una transmisión entrante. Múltiples señales, en realidad. Naves llegaban a la estación desde todas las direcciones. No eran naves de guerra ni amenazas, sino naves que transportaban equipo, suministros médicos, ingenieros y xenobiólogos de una docena de especies diferentes. Oímos lo que hicieron, dijo un capitán por un canal abierto. Estamos aquí para ayudar. Llegaron más naves. Una fragata médica Trellin con equipo de bioregeneración, un transporte humano con especialistas en interfaz neuronal, una nave científica iliana con aceleradores de crecimiento cristalino. Lo habían dejado todo para venir, aportando su experiencia y tecnología para salvar a los Draen que habían ayudado a exponer los crímenes del dominio. Dani coordinó el esfuerzo, dirigiendo especialistas a diferentes sistemas. Trabajaron en torno a su diseño híbrido original, complementándolo con tecnologías a las que nunca había soñado tener acceso. Un médico Trellin le enseñó a usar campos de bioregeneración para acelerar la curación de los tejidos dañados de Silvara. Un ingeniero humano le ayudó a reconstruir los componentes mecánicos con mejores materiales y diseños más eficientes. Tardaron 3 días. 3 días de trabajo constante, de especialistas de diferentes mundos aprendiendo a cooperar, de combinar tecnologías que nunca se concibieron para funcionar juntas. Dani apenas dormía, sostenida por el café y su obstinada negativa a aceptar el fracaso. Al tercer día, Silvara abrió los ojos. Dani. Su voz resonó en su mente. Débil pero clara. Te oí llamarme. Incluso en la oscuridad, te oí negarte a soltarme. Las piernas de DY cedieron. Se sentó con fuerza en el suelo junto a ella, exhausto y aliviado más allá de las palabras. Sí, bueno, no puedes morir después de todo esto. No lo permitiré. Eres una humana extraña, dijo Silvara. Sus ojos dorados tenían una calidez que Dani nunca antes había visto. Me salvaste la vida 2 veces. Expusiste un gran mal. Reuniste a seres de toda la galaxia para ayudar a alguien que nunca habían conocido. Todo porque crees que las vidas individuales importan. Importan, dijo Dani simplemente. A su alrededor, los diversos especialistas estaban empacando sus equipos. Muchos se quedaban para estudiar los sistemas híbridos, fascinados por lo que Dani había creado. Su intento desesperado por salvar una vida había abierto nuevos campos de investigación, nuevas posibilidades para integrar sistemas orgánicos y mecánicos, aplicaciones médicas, prótesis e incluso nuevos enfoques para el diseño de naves. Las implicaciones se extenderían por la ciencia galáctica durante décadas. Rita encontró a Dani en la bahía de Atraque más tarde esa noche. Los periodistas parecían cansados pero satisfechos. El liderazgo del dominio está en caos. Han cerrado oficialmente el programa de armas biológicas. Los Draen supervivientes de otras instalaciones están siendo liberados y tratados. Se están organizando tribunales de crímenes de guerra. No ha terminado, pero es un comienzo. ¿Qué hay del comandante Bean?, preguntó Dani, arrestado por su propia gente. Están tratando de distanciarse del programa. Afirman que fueron unos pocos oficiales rebeldes. Nadie se lo cree, pero al menos habrá alguna rendición de cuentas, dijo Rita. Ella sonrió. Lo hiciste bien, mecánico. Tú y ese dragón tuyo cambiaron la galaxia. Dani no se sentía como una heroína. Se sentía como un tipo con suerte, que había superado una serie de situaciones cada vez más descabelladas y de alguna manera había sobrevivido. Pero suponía que así era como sucedían las cosas más importantes. No a través de grandes planes, sino a través de gente común que se negaba a aceptar la crueldad al verla. Pasaron las semanas. La crisis inicial se desvaneció en continuas negociaciones y reformas políticas. Silvara se recuperó por completo. Sus nuevos sistemas híbridos funcionaban mejor que el diseño original de Danj, gracias a las mejoras realizadas por los especialistas. Ahora era más fuerte, capaz de navegar con una precisión que superaba incluso sus habilidades originales. Podrían haberse quedado en resto del refugio.
La estación se había vuelto famosa, un destino para quienes buscaban al mecánico que había salvado a un dragón. Pero Dani descubrió que ya no quería esconderse, y Silvara ya había pasado suficiente tiempo en un solo lugar. Hay otros que necesitan ayuda, dijo Silvara una mañana. Otros seres cuyos cuerpos no se ajustan a los deseos de sus espíritus. Otros lugares donde la tecnología y la biología podrían funcionar juntas de nuevas maneras. ¿Quieres ayudarlos?, dijo Dani. Quiero que vayamos a ayudarlos, corrigió Silvara. Me enseñaste que la evolución no es solo biológica. Es elegir cambiar, crecer, convertirte en algo nuevo sin perder lo que eres. Creo que la galaxia necesita más de esa filosofía. Dani recorrió su taller una última vez. Había venido aquí para esconderse de la vida, para evitar el dolor de perder a sus seres queridos. En cambio, había encontrado un propósito, la amistad y el coraje para enfrentarse de nuevo a la galaxia. De acuerdo, dijo. Vamos a cambiar algunas suposiciones más. Silvara rió. Ese sonido como de campanas de cristal que Dani había llegado a adorar. Juntos, lanzaron desde el reposo del refugio un dragón y un mecánico volando hacia las estrellas. Dejaron atrás una galaxia cambiada para siempre por la simple verdad de que una vida importaba, que la bondad era fuerza, y que la fuerza más poderosa del universo no eran las armas, la riqueza ni el poder. Era la obstinada negativa a dejar que el sufrimiento quedara impune, incluso cuando la victoria parecía imposible. Volaron entre las estrellas, buscando a otros que necesitaban ayuda, enseñando la lección que habían aprendido, que los lazos más fuertes no se construían en la similitud, sino en elegir comprender lo diferente. Esa cooperación creó posibilidades que ni la vida orgánica ni la mecánica podían lograr solas. La galaxia se había estremecido. Y mientras Dani y Silvara viajaban de un mundo a otro, trayendo innovación y esperanza, esos temblores continuaron extendiéndose. Se formaron nuevas alianzas. Viejos prejuicios se desmoronaron. Seres que se creían limitados por la biología o la maquinaria descubrieron nuevas posibilidades. Años después, cuando la gente le preguntaba a Dani sobre el día en que se interpuso entre un dragón moribundo y aquellos que la habrían matado, siempre daba la misma respuesta. Simplemente había hecho lo que cualquiera debería hacer ante la injusticia. Se había negado a apartar la mirada. Y esa negativa lo había cambiado todo.